Bienvenidos. En este video les explicaré el contenido transformadores. Un transformador consta esencialmente de dos bobinas enrolladas en un núcleo de hierro. Acá tengo una representación esquemática. Este sería el núcleo de hierro y esta sería la cantidad de bobinas que tiene. Aquí observo más bobinas, más vueltas que acá. Y eso tiene un objetivo, para que sea un transformador amplificador o reductor. Acá en este esquema tendría acá las vueltas 1 y las vueltas 2 o espiras. Acá tendría la corriente 1 y el voltaje 1. Ya al pasar por la bobina 1 hacia la bobina 2 a través del núcleo de hierro, daría como resultado una corriente 2 y un voltaje 2. De acuerdo a ese transformador, el número de vueltas 2 es mayor que el número de vueltas 1. Quiere decir que aquí tengo más vueltas que acá. Por lo tanto, el voltaje 2 será mayor que el voltaje 1 y la corriente 2 será mayor que la corriente 1. Cuando se conecta una de las bobinas a un generador de corriente alterna, se produce un flujo variable en el interior del núcleo, lo cual genera una fuerza electromotriz inducida con la misma frecuencia en la otra bobina. Eso es. Se da una conexión por conducción. Entonces, acá voy a retomar el tema de la inducción electromagnética, que recordando la ecuación sería Fm igual menos el número de vueltas por el cambio en el flujo magnético sobre el cambio de tiempo. Esta ecuación. Entonces, si yo tomo en cuenta la Fem 1 con la Fem 2, sería Fem 1 sería igual menos el número de vueltas de la bobina 1 por delta del flujo magnético sobre delta T. Y entonces la Fem 2 sería menos el número de vueltas de la bobina 2 por el flujo magnético sobre el tiempo. Quiere decir que de manera general tendría aquí una Fem 1 sobre una Fem 2. Y al expresarlo de esa forma, la relación entre ambas fuerzas electromotrices sería la Fem 1, que sería menos N1 por el flujo magnético sobre el tiempo, sobre la Fem 2. Así. Quiere decir que si acá elimino las unidades que se repiten, por ejemplo, el flujo magnético con el tiempo, ya me quedaría solo una relación entre la Fem y el número de vueltas. Quiere decir que como esta igualdad corresponde a esta, tendría ahí como resultado Fem 1 sobre Fem 2 igual
N1 sobre N2. Se cumple esa relación. Así que esta ya es una de las ecuaciones que voy a utilizar. La fuerza electromotriz 1 sobre la fuerza electromotriz 2 es igual al número de vueltas en la bobina primaria sobre el número de vueltas sobre la bobina secundaria. Un voltaje en la primera bobina, que recibe el nombre de primario, se transforma en un voltaje en la segunda, denominado secundario. La relación entre ambos voltajes depende de las características tanto del núcleo como de la bobina. Entonces, nosotros tenemos la relación FEM1 sobre FEM2 igual espira 1 sobre espira 2. Esto es lo que conocemos. De acuerdo a la relación que me está dando acá en voltaje, de manera general, la fuerza electromotriz está relacionada con el voltaje. Entonces, en lugar de poner fuerza electromotriz, voy a poner voltaje. Si es fuerza electromotriz 1, sería voltaje 1. Si es fuerza electromotriz 2, sería voltaje 2. Entonces, en base a eso, tendría voltaje 1 sobre voltaje 2 es igual espira 1 sobre espira 2. Si me pidieran ahí, por ejemplo, despejar el voltaje 2, este está dividiendo, pasa a multiplicar. Este está dividiendo, pasa a multiplicar. Este está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Primero, el voltaje 2, que es el que necesito, va a pasar a multiplicar con N1. Me quedaría voltaje 1 es igual a N1 por voltaje 2 sobre N2. Ahora voy a pasar todo lo demás para el otro lado. N2 va a pasar a multiplicar con el voltaje 1. Y ya tengo esa ecuación. Ahora, N1 está multiplicando, va a pasar a dividir. Y así es como ya he despejado el voltaje 2. Si yo quisiera hacer el análisis de unidades ahí, tengo aquí voltaje 2 es igual voltios por vuelta sobre vuelta. Se eliminan. Y además no son unidades del sistema internacional, pero para comprenderlo mejor, lo he hecho así. Queda voltios. Igual si me pidieran espiras o número de vueltas, se van a eliminar voltios y me van a quedar vueltas o espiras. Si la resistencia es despreciable, seguramente la potencia suministrada a la bobina primaria debe ser igual a la potencia suministrada en la bobina secundaria. Quiere decir que si no hay resistencia, la potencia inicial será igual a la potencia final. O en otras palabras, la potencia 1 va a ser igual a la potencia 2. Y la potencia eléctrica es corriente eléctrica por voltaje. Entonces,
Quiere decir que si yo aplico esta ecuación sustituyendo estos datos, la potencia 1 sería corriente 1 por voltaje 1. Sería igual a la corriente 2 por el voltaje 2. Y así, a partir de esas ecuaciones, ya estoy utilizando la variable corriente eléctrica. Ahora les explicaré algunos ejemplos. En este me dice, considera que un transformador se conecta a 120 voltios para lograr una diferencia de potencial de 2400 voltios. Si el primero tiene 80 vueltas, calcula, literal A, el número de vueltas del secundario. Quiere decir que me está pidiendo que encuentre N2. Es lo que había explicado. Quiere decir que voy a partir de la ecuación que me da, V1, corriente 1 sobre voltaje 2, es igual a N1 sobre N2. Me está pidiendo el número de vueltas secundarios, N2. Entonces voy a empezar a despejarlo. En este caso les explicaré otra forma de despeje, que sería el despeje algebraico. Es muy sencillo. Simplemente para un dato que quiera eliminar de una de las dos igualdades, lo voy a poner multiplicando o dividiendo de acuerdo al caso. Por ejemplo, acá lo que quiero hacer es pasar N2 a multiplicar con el voltaje 1. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar en las dos igualdades. Tendría aquí N2 por voltaje 1 sobre voltaje 2 igual N1 sobre N2 por N2. Y acá observo cómo de esta parte elimino la bobina 2. Y ya tengo como resultado N2 por voltaje 1 sobre voltaje 2 es igual a bobina 1. Ahora, ¿qué es lo que quiero eliminar de aquí? El voltaje 2. Entonces, de la misma forma, voy a multiplicar para poder eliminarlo a ambos términos el voltaje 2. Me quedaría voltaje 2 por espira 2 por voltaje 1 sobre voltaje 2 igual espira 1 por voltaje 2. Y aquí se elimina esta parte. Me queda como resultado aquí lo voy a escribir N2 por voltaje 1 igual espira 1 por voltaje 2. Lo que yo quiero encontrar es las vueltas del secundario, espira 2. Entonces, para poder eliminar ahora el voltaje 1 de acá, voy a dividirlo en ambos términos. Entonces, al ponerlo dividiendo en ambos términos, V1, voltaje 1, lo elimino de esta parte y ya me quedaría espiras secundarias igual espira primaria
por volumen 2, por voltaje 2 sobre voltaje 1. Y así es como he llegado al despeje. No sé si ustedes lo consideran más fácil o lo pueden aplicar el anterior, pero este es el despeje algebraico. Ahora que ya tengo despejada la ecuación, simplemente tengo que sustituir los datos. Tendría acá bobina secundaria igual bobina primaria, que me dice que está formada por 80 vueltas, por el voltaje final, que serían 2400 voltios, sobre el voltaje inicial, que es 120 voltios. Puedo realizar toda esa operación. Sería 80 por 2400 sobre 120. Y me da como resultado 1600 vueltas. Quiere decir que para poder obtener una FEM o un voltaje de 2400 voltios, la segunda bobina tendría que tener 1600 vueltas. Ahora en el literal B me dice que calcule la corriente que circula por el primario si por el secundario circula una corriente de 0.5 amperios. Aquí voy a utilizar la última ecuación que encontré, que sería corriente 1 por voltaje 1 es igual a corriente 2 por voltaje 2. ¿Qué es lo que me está pidiendo? La corriente 1. Si dejo de lado el despeje algebraico, simplemente el anterior que estaba usando, esto está muy sencillo. Me pide la corriente 1, el voltaje 1 está multiplicando, simplemente pasa a dividir. Entonces, acá tendría corriente 1 es igual corriente 2 por voltaje 2 sobre voltaje 1. Ahora solo sustituyo los datos. Corriente 1 es igual corriente 2, 0.5 amperios, por voltaje 2, que son 2400 voltios, que es el mismo dato, este mismo dato que me da el ejercicio. Sobre el voltaje 1, que me dice que es 120 voltios. Ahora realizo toda la operación. 0.5 por 2400 entre 120. Y eso me da como resultado 10 amperios. Entonces la corriente 1 sería 10 amperios. Y para finalizar, explicaré otro ejemplo. Me dice, un transformador tiene 400 espiras en su bobina secundaria y solo 100 espiras en la bobina primaria. Un voltaje alterno de 120 voltios se aplica a la bobina primaria. ¿Cuál es el voltaje de salida? Entonces me está pidiendo el voltaje 2. Voy a partir de la ecuación. Voltaje 1 sobre voltaje 2 es igual espira 1 sobre
expira 2. Ahora me está pidiendo el voltaje 2. Voy a aplicar siempre el despeje algebraico. Como quiero pasar el voltaje 2 acá, voy a multiplicar en ambos términos. Tendría acá voltaje 2 por voltaje 1 sobre voltaje 2 igual expira 1 sobre expira 2 por voltaje 2. Acá veo cómo se elimina el voltaje 2 en este lado y me quedaría voltaje 1 es igual expira 1 sobre expira 2 por el voltaje 2. Ahora quiero eliminar de este lado la expira 2, entonces voy a multiplicar a ambos términos. Acá observo cómo se elimina la expira 2 y ya tengo la ecuación como voltaje 1 por expira 2 igual expira 1 por voltaje 2. Me está pidiendo el voltaje 2, entonces debo dividir ambos términos entre la bobina 1 o la expira 1. Quiere decir que acá tendría voltaje 1 por expira 2 sobre bobina 1 es igual bobina 1 por voltaje 2 sobre bobina 1. Bobina 1 acá. Y acá tengo entonces, me está pidiendo el voltaje 2, perdón, acá tenía que dividirlo entre N1, pues sí estaba correcto acá, N1. Entonces acá observo cómo se elimina esto y me queda ya el voltaje 2 es igual voltaje 1 por expira 2 sobre N1 o expira 1. Así que ahí ya tengo el despeje algebraico y ahora simplemente voy a sustituir los datos. Tengo acá voltaje 2 es igual, el voltaje 1 me dice que es 120 voltios, la cantidad de vueltas de la expira secundaria es 400. Y la cantidad de vueltas de la expira primaria me dice que es 100 vueltas. Entonces, al hacer la operación en la calculadora, me da como resultado 480 voltios. Esta es la corriente de salida que se obtiene. Este es el voltaje de salida. Acá tengo a partir de 120 voltios una amplificación hasta 480. Así que esto es todo.